Tomen asiento, mis hermanos. Hoy no tengo texto para leerles, pero vamos a estar leyendo la escritura a través de lo que vamos a estar estudiando. Pero más sin embargo, alisten Jeremías capítulo 3, versículo 6. En nuestras clases anteriores veníamos hablando sobre la conformación del pueblo de Israel, amén. Como el Señor escoge un hombre llamado Abraham y a su descendencia, no a todos, sino a un hijo en especial para que lleven la palabra y sean parte del pueblo que él va a escoger. Después de su hijo Isaac viene Jacob, ya todos lo conocemos. Llegamos a la multiplicación del pueblo, llegamos al reino de David, todo está muy hermoso. El reino pasa a Salomón, Salomón hace lo malo delante de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que va a dividir el pueblo en dos. Quedan las dos tribus del sur y las tribus del norte. Las del sur son conocidas como Judá, las del norte como Efraín. Eso necesita usted saberlo. Las de Efraín fueron llevadas en cautividad primero debido a su apostasía. Recuerdan que Jeroboam puso sitios de adoración donde no debía colocarlos, ¿lo recuerdan? No olviden lo que la escritura enseña. Aunque para muchos es más fácil leer un libro que le hable de experiencia, yo quiero que usted viva la experiencia de este libro llamado Biblia. Que usted conozca lo que la escritura dice, que no saque aparte solo para vivir emociones y experiencias de las cuales usted quiere o pretende vivir. Aquí tenemos un pueblo que teniendo la palabra de Dios, la visitación de Dios, hace lo que quiere y no obedece al Señor y son llevados a cautividad, son llevados a un castigo, porque ellos pensaron que por ser el pueblo escogido de Dios nunca les iba a pasar. Como algunos que creen que están predestinados para hacer lo que se les dé la gana y no les va a pasar nada. Están muy equivocados. ¿Estamos? Eso enseña la Biblia. Eso no lo enseñan las confesiones de fe que cada uno quiere poner su punto de vista. La Biblia enseña otra cosa totalmente enfática y muy clara. A Dios se le obedece y si no se le obedece, se castiga al individuo. Punto. Eso es lo que enseña la Escritura. Y la casa de Israel o la casa de Efraín es llevada cautiva durante 200 años y veíamos cómo los asirios se entremezclaron y unos quedaron en la ciudad de Samaria y ahí llegaron otros y se entremezclaron también. Y entonces viene una mezcla, un sincretismo. Los que venían de Asiria venían con sus dioses, sus religiones, y entonces recuerdan que habían unos leones que se estaban comiendo a la gente, y dijo el rey de Asiria, vamos a enviar sacerdotes para que les enseñen la ley. Y enviaron los sacerdotes y ahí comenzaron a mezclar la ley con las costumbres paganas. En eso veníamos, ¿no? Dijimos que íbamos a mirar hoy algo de la casa de Judá. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10, ¿quién lo tiene? Y alguien que me aliste, segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Jeremías 3, 6 al 10, bien leído, por favor. Amén. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Amén. Cuando un hermano persiste en un pecado, los demás quieren seguir en lo mismo. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Los hermanos que exponen la Biblia, por favor,
Leímos en Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No entiendo cómo tú me puedes dar una palabra de paz y no tener paz en tu propia alma. Me parece que eres un mentiroso. ¿Cómo me puedes hablar de unidad dentro de la casa del Señor cuando tú no tienes unidad ni con tus propios hijos? La Biblia es para aplicárnosla. Estamos mirando un contexto histórico. Solo estamos en lo histórico. Después entramos a lo espiritual. Estamos mirando lo que sucede con un pueblo y su desobediencia y después comenzamos a extractar sumo mucho más profundo en la escritura. Mi hermano, a poner de acuerdo esto con esto, porque si no estamos mal, estamos muy mal en lo que estamos diciendo. ¿Cómo puedo yo decir a una persona, a ver, un ejemplo, Cristo lleva tus cargas y ni siquiera estoy convencido de que Él lleve las mías? O Cristo te sana cuando Él ni siquiera tengo la confianza de que Él me sane. ¿De qué hablamos? ¿Qué estamos diciendo? Es tu trabajo comenzar, y valga la redundancia, a trabajar en el texto que lees, a trabajar en lo que estás escuchando en la escritura. Israel peca y se entrega a las abominaciones. Judá dura como 100 años ahí luchando y luchando hasta que cae. Y Judá es entregada a cautividad por los babilonios, dura 70 años. Ya tenemos a Efraín y a Judá en cautividad. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 20 dice. A ver, les voy a dar a que vayan buscando el texto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 20 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Ya entienden por qué dice eso, ¿no? Dice, el Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, ¿qué les dijo? Volveos de vuestros malos caminos. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes, ¿qué hicieron? Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos. Esa palabra es para usted en esta mañana. El pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Está hablando a la casa de Israel. Y también imágenes de acera y adoraron a todo ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocando la ira. Y el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Es Israel el pueblo escogido de Dios? Sí. ¿Es Israel azotado y tirado contra el piso? Sí. Eso para que lo entendamos, para que tengamos claro. Entonces entran en cautividad Judá y entra en cautividad Efraín. Después de esa cautividad, después de pasar, ¿cuántos años duró Judá en cautividad? ¿Lo recuerdan? 70 años. Quiero que miren Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, que esas enseñanzas ya no las han dado.
Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ojo, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Después del cautiverio, el Señor mueve el corazón de un rey perverso para que vayan y edifiquen nuevamente Jerusalén y su templo. Y comienzan a salir toda esta gente. Más o menos sale de toda la población un 5%. Salen de Judá y también salen unos de la casa de Efraín que se guardaron, y ellos son los que van a ir a construir Jerusalén. Se lo voy a resumir de esa manera para no tener que darle muchas vueltas a esto. Pero antes de salir, ellos, mientras están en la cautividad, que es el punto que les voy a hablar hoy, el valle de los huesos secos y los dos palos, vayan a Ezequiel capítulo 37. ¿Qué tienen ustedes entendido por el valle de los huesos secos? ¿Alguien que se anime? ¿Qué tienen entendido por el valle de los huesos secos? Algunos han tomado esa profecía para decir que en el año 48, creo que los israelitas tomaron su nombre como nación, se cumplió esa profecía de los huesos secos. Correcto. Algunos lo toman así. David Ben-Gurión dijo que en 1948, cuando proclamaron a Israel como nación nuevamente, entonces se estaba cumpliendo esta profecía. Pero vamos a ver que esa profecía tuvo su cumplimiento en su tiempo exacto. Y es en el tiempo cuando ellos salen de la cautividad. ¿Me estoy explicando? A ver, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Desde Génesis hasta Malaquías, conforme a la composición de nuestra Biblia, todas las profecías se cumplieron. Y lo que tú quieres saber en cuanto a escatología, lo que vendrá para estos tiempos, lo puedes encontrar en Tesalonicenses, Apocalipsis y en Pedro. Y por ahí en uno que otro escrito de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Estamos? No busques profecías, porque el Señor Jesús, cuando vino, dijo: he venido para que todo quede cumplido. Si tú quieres investigar sobre qué vendrá en el mañana, tienes a Pedro, tienes a Judas, tienes Apocalipsis, tienes el Nuevo Testamento para que lo mires. Porque de resto todas las profecías de la ley y los profetas se cumplieron en la época en la cual fue dicha. Vamos a mirar Ezequiel 37. Voy a leer aquí mientras. Cuando sale el pueblo de la cautividad, no obstante, la Biblia nos indica que no todos los judíos regresaron a Jerusalén, sino un remanente regresó, lo que les decía, aproximadamente un 5%, y el resto se quedó en Babilonia. ¿Cuál es el problema del creyente? Que si el creyente le va bien en el mundo, él quiere seguir en el mundo. Ese es el problema de la mente del creyente. El remanente luchó por reconstruir la santa ciudad y reedificar el templo. Sin embargo, la Tierra Santa ya no fue completamente libre de la opresión extranjera, porque vinieron los persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos y tomaron control de toda la región.
Las profecías sobre la restauración de lo que van a hacer, ir a reconstruir Jerusalén, ir otra vez a reconstruir el templo, el profeta Ezequiel recibió una revelación divina de la restauración de esto. Y es lo que vamos a ver. Porque el Señor dice, ahorita lo vamos a ver, que tome un palo que representa a Judá y otro palo que representa a Efraín. Y de los dos haga uno. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que está diciendo esta profecía? Que el Señor en esa época, cuando salen, en época de Esdras, de Nehemías, a restaurar el templo, es donde va a venir esta restauración de Ezequiel. Usted no puede esperar despertar de huesos secos en esta época, porque eso ya se cumplió y lo vamos a analizar. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. A ver, imagínense, es un valle y hay un poconón de calaveras. Todo está tirado ahí, mortandad. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Cuántos eran? Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Vaya imaginándose la escena. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué dice el versículo 7 comenzando? Profeticé. Esto fue en la época de Ezequiel. Recuerden que Ezequiel también fue llevado a la cautividad muy joven. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Los cuatro vientos representan toda la tierra. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, ya va a ver quiénes son esos huesos. Hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Qué son los huesos secos? ¿Pero qué es lo que representa? Ahí lo está diciendo. Se denomina a todo Israel que está vivo, no está. La visión es sobre un valle de un poco de huesos muertos, de huesos secos. Es la visión. Pero esos huesos están representando a todos la casa de Israel, tanto Efraín como Judá, que están cautivos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Miren lo que dice el versículo 11. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Como no había presencia del Señor, como no había la ley del Señor, los huesos secos lo que representan es que no tenían esperanza.
Y el Señor con la visión dice, yo les voy a volver a dar la esperanza. Voy a hacer que salgan de este cautiverio y voy otra vez a levantarlos como nación. Porque había perecido la esperanza. Cuando usted vea hueso seco, lo que quiere decir hueso seco es que perdió la esperanza. Señor. Sí, Señor. Muy apropiado. Gracias, mi hermano. ¿Estamos entendiendo el punto? Cada vez que le pregunten a usted qué representan los huesos secos, es que el hombre perdió la esperanza. Eso es el hueso seco. Cuando usted le diga a alguien, usted está como un hueso seco, ¿qué le está diciendo? Usted no tiene esperanza. Por eso es el valle de los hombres sin esperanza. Todos debido al cautiverio. ¿Usted sabe lo que son 70 años de cautiverio? Terrible. Pierden la esperanza. Ya no hay cómo salir. Estudiamos el profeta Daniel, que él abre los libros de Jeremías y se pone a mirar y dice, Señor, ya se cumplió el tiempo de la cautividad que tú le dijiste al profeta Jeremías. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros, Señor? Ayúdanos. Por favor, dímelo. ¿Qué va a pasar con nosotros y con Jerusalén? ¿Recuerdan que estudiamos eso en Daniel? Y ahí es donde viene la visión de las 70 semanas. ¿Cumplidas? Sí. ¿Cumplidas? Sí. Se cumplen en la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso los que dicen que se cumplieron 69 semanas y falta una, a estudiar. La Biblia es para leerla. Me gustaría que leyeran muchas cosas, pero prefiero que conozcan la Biblia y conozcan a su Señor. Así si yo vengo y le digo, tranquilo mi hermano, estamos bajo la gracia, puedes vivir como quieras. Sigue con ese mal genio tan terrible que cargas encima todos los días, como maltratas a tus hijos, golpeas a tu esposa, pero tranquilo que tú eres salvo por gracia. ¿Eso enseña la Biblia? No. Cuando yo les digo, hermanos, estamos en una lucha, estamos en una búsqueda de la excelencia, yo sé que usted lucha todos los días. ¿Quién no le da mal genio a diario a veces? Algunos no, ¿no? Otros es común. Pero yo sé que eso te mortifica y tú luchas contra eso. Señor, ayúdame, yo tengo que cambiar. Esa es evidencia de un legítimo creyente. Pero conozco hermanos que viven así y les interesa 5. Y me hablan de predestinación, me hablan de elección, me trazan unas cosas tan raras que no están en la Biblia. ¿Israel es el pueblo escogido por Dios? Aquí hasta donde lo estamos leyendo, sí. ¿Y los castigaron? También. ¿Pero Dios los destruyó del todo? No. Sacó un remanente. Y esta es la profecía que el Señor le está dando a Ezequiel. Las profecías sobre la restauración. El profeta Ezequiel recibió revelación divina de la restauración de las 2 casas, que es lo que estamos viendo en el capítulo 37, y es crucial para entender esto. Este capítulo comienza con la visión que tuvo el profeta en el valle, el cual estaba lleno de huesos secos. Algunos han interpretado que esos huesos secos son los judíos, pero el texto claramente señala que es la casa de Israel. Ahora vamos al versículo 15. A ver, ¿y vamos en qué versículo para seguir derecho la lectura? 12. Vamos al 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. ¿Cómo así? La Biblia dice que en esta tierra hay hombres vivos y hay hombres muertos. A ver, una ilustración. El Señor Jesús dijo, un personaje le dijo, maestro, quiero seguirte, sígueme. Espera, entierro a mi madre y a mi padre. ¿Qué le dijo él? Deje que los muertos. O sea que hay personas caminando por esta tierra que están muertos. Muertos, sí. Zombies. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Quiero que abran Juan capítulo 5.
A ver, ¿ya todo lo tienen? Juan capítulo 5, versículo 24 al 26 dice, de cierto os digo. Ya saben que el de cierto es como un juramento. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, mas ha pasado de muerte a vida. Ojo con esto. De cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo es? Ya. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Están escuchando eso? Relaciónelo con Ezequiel. Cuando el pueblo, a ver, sigo en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Volvamos a Ezequiel. Quería solo hacerle la referencia de que es por la palabra del Señor que se tiene vida. Cuando usted lee juiciosamente la Biblia, va a encontrar en el capítulo 36 de Ezequiel que el Señor dice, y os daré un corazón nuevo y pondré mis leyes dentro de vosotros. Que después vamos a hablar del nuevo nacimiento en el contexto hebreo, porque lo tenemos en el contexto griego. Pero nos toca hablar del nuevo nacimiento en el contexto hebreo. Para ellos el nuevo nacimiento era algo muy normal. Por eso el Señor le pregunta a Nicodemo, ¿tú siendo maestro de la ley no entiendes? Porque para ellos era normal. Cada vez que una persona llegaba al arrepentimiento, eso era nacer de nuevo. O sea, tomar la ruta que el Señor había dicho. Por eso Ezequiel capítulo 36 es una profecía para el pueblo que va a salir. A ver, voy a esta ilustración. Está el pueblo en cautividad. El 5% de todo el pueblo está en cautividad. Y el Señor, todo el pueblo en cautividad, para un 5% escoge el Señor. Y el Señor les dice, van a ir a reconstruir Jerusalén. Pero ellos no tienen ganas. Cuando estudiamos el libro de Esdras con el hermano Alex, veíamos que aún hasta los ancianos lloraron al recordar la gloria de ese templo que tenían. Entonces ellos no tienen ganas y el Señor imparte de su espíritu. Espíritu, ven de toda la tierra, entra en ellos y dales el ánimo para que vayan a reconstruir el muro y a reconstruir nuevamente la ciudad. Por eso es que ellos toman nuevamente la fuerza y se van a reconstruir. Muy importante esto, hermanos. Cada vez que leo la escritura me pongo a pensar, ¿por qué nos gusta llorar sobre las cosas bonitas que hoy tenemos? Ejemplo, tú tienes bendición, tienes tranquilidad y tienes paz. En vez de disfrutar esto en la comunión de tu Señor, estás esperando que venga la calamidad y luego comienzas a suspirar por lo que perdiste. Eso le pasó al pueblo. El Señor los llamó, les dijo, miren, no pequen, busquen de mí. Pero no lo hicieron. Y el Señor dijo, destrúyame en ese templo. Y ese templo hecho por Salomón con tanta belleza y con tanto esplendor fue destruido. Ahora cuando usted va a ver lo que van a construir, ya a la salida, ellos lloran porque se acuerdan de la gloria del primero. Hermano, cuide su congregación. Cuídela. Lo que decía el Señor a través de la hermana Mayra hoy. Trabaje para el Señor. Tenemos la oportunidad de servirle. ¿Qué esperamos? Mis hermanos, nunca esperen de mí que los trate con dureza en el servicio. Si usted no le sirve al Señor con agrado, es asqueroso lo que usted da. No le puedo decir otra cosa. Y se lo digo delante de mi Señor. Pero si usted hace las cosas con su corazón, es excelencia. El salmo que nos tocó hoy, que nos correspondía, el último versículo dijo el Señor, yo pagaré a cada uno por lo que haga. Haz las obras de mala gana, tienes tu recompensa, mi hermano. Si lo haces bien, tienes tu recompensa. Si lo haces mal, tienes tu recompensa. ¿Estamos entendiendo? Yo no tengo por qué rogarle a nadie que le sirva al Señor.
No, no tengo por qué hacerlo. Eso nace de su corazón. Es como yo llorándole a usted para que le dé una caricia y un beso a su esposa. Ridículo. Si usted ama al Señor, hace las cosas con excelencia. No importa, si no puede hacerlas, no puedo, hermano, no puedo, porque yo sé que para el Señor es lo mejor. No puedo hacerlo, no lo hagas. Está bien, nadie se va a poner bravo contigo. Pero no hables, no digas. Y cada vez que le sirvas al Señor es al Señor. Yo le estoy sirviendo al Señor. Usted no le está sirviendo ni a James, ni a ningún pastor, ni a nadie. Usted le está sirviendo al Señor. Y llega usted con el anhelo de servir. Aquí estoy. Y no puedo maltratar las ovejas, no puedo gritarlas, no puedo regañarlas. No puedo. Eso lo vamos a ver en Pedro. El pastor que se enseñorea de las ovejas, las grita, las trasquila, es malo, perverso. A eso no nos mandó el Señor. Él no es eso conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con ustedes? Hay hombres que ponen a marchar la iglesia de acuerdo a sus requisitos. Yo lo único que pretendo en la Escritura es conozca a su Señor y ámelo. Si no logra amarlo, no puedo hacer nada más allá. Yo no te puedo dar vida eterna. Yo te enseño la Escritura y te enseño cómo es la bendición de las cosas preciosas en el Señor. Hay hermanos que luchan, como hay en el grupo, luchando por las ofrendas. Estos días escribían eso ahí en ese grupo de WhatsApp. La persona que hace las cosas con amor y excelencia para el Señor son bendición para Él. Él no tiene ningún problema. Obvio, entiendo que hay trasquiladores que han golpeado duramente las ovejas. Pero usted no espere eso. No espere eso. Usted espere que cada vez que llega a la iglesia, eso lo aprendí del Señor. Esto es una sala de urgencias. Llegamos todos adoloridos, enfermos. Atiéndame, vengo mal, tranquilo, siéntese, descanse. Elías, después de la confrontación con los profetas de Baal, ¿no fue y se escondió en una cueva? ¿Y qué hizo el Señor? Fue y le dio alimento. Le dijo, come. Y ya después de que comió, le dijo, duerme. Y luego volvió y come y duerme, porque te espera camino. Eso hace el Señor. Por eso vienen las advertencias. Mi hermano, dedíquese a la Escritura y dedíquese a su Señor. Entiéndame en el buen sentido, no le estoy diciendo voten sus trabajos, renuncies a sus hogares, no. Sino sean sanos en lo que hacen, que su servicio sea para el Señor. Amén. Y si se le sube mucho la cosita, venga para acá y todos hacemos el coro. Siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Aquí no hay nadie grande. ¿Estamos? Ese es el punto. Y quiero que lo entendamos claramente. Entonces viene la profecía y el Señor dice que va a derramar espíritu sobre ellos. Volvemos a Ezequiel. Verso 14. Nos fuimos a Juan porque les estaba enseñando cómo la Escritura habla de que hay unos muertos. ¿Cierto? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, le faltaría muy poquita imaginación o mejor, mucha imaginación para creer que un muerto va a ir a enterrar a otro muerto. No, lo que está hablando es que el que no tiene la vida de Dios es un muerto. Y usted sabe lo duro que es hablar con un muerto, ¿no? Yo cuando hay veces voy a las funerarias veo esos shows. Y la madre le habla a su hijo, papito, papito. Sí, harto que le está escuchando. Eso es irreal. Eso es irreal. Háblele mientras está vivo. Consiéntalo, abrácelo. No le alcahuetee, pero abrácelo, dámelo. ¿Me entiende? Igual a su mamá. Una flor, un detalle, a su papá igual. Si le dice viejo en el buen sentido, dígale viejo, lo quiero mucho. Camine, vamos a almorzar. En un buen sentido. Honre. Honre. Y es una bendición. ¿Estamos entendiendo? Pero volví al cuento. ¿Quién va a hablar con un muerto? El Señor le dice, Ezequiel, hable con esos huesos. Profetíceles. Y Ezequiel, ay Señor. Tú sabes que yo soy profeta del pueblo. Haga lo que le estoy diciendo. Qué difícil es. Sigamos. Y pondré, versículo 14, mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos tienen el espíritu del Señor?
Están vivos. ¿No les alegra? Sí, ustedes ya no se pierden. Ya no se pierden. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es el sello de la redención. Dice Efesios. Sigamos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar. ¿Por qué estás agitado? Si el Espíritu del Señor te hace reposar. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, allá en el contexto profético. Y sabréis que yo, el Eterno, me gusta la palabra eterno, porque solo hay una persona que es eterna, y es Dios. Satanás no es eterno, nosotros no somos eternos, solo hay un eterno. Así es que cuando le diga la palabra eterno, no se asuste porque es Dios. Amén. Y sabréis que yo soy Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor, o dice Jehová. Y luego dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Recuerde que cuando hubo la división entre Efraín, entre Israel y Judá, comenzó una batalla a muerte, se odian. Hermanos de una misma familia, 10 contra 2 y se quieren matar. Y hubo una guerra terrible, después hablamos de eso porque no puedo detenerme, sino que voy para llegar a Pedro. Ya voy a hacer el resumen de lo que les estoy diciendo. Y el Señor dice, toma un palo que es para Judá y toma otro palo que es para la casa de José. Ya saben cuál es la casa de José, ¿no? Leonardo, ¿cuál es la casa de José? ¿Qué es Efraín, hermano Luis? Israel. O sea, las 10 tribus. Las 10 tribus son llamadas Israel, Efraín o casa de José. Y las 2 tribus son llamadas Judá o Benjamín. ¿Estamos? Amén. Sí, porque es que usted encuentra esto y dice, palo de José. ¿Sería un palo donde José se agarraba? No, es para que entienda. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando se cogía el palo, tomaba los 2 palos y los unía, lo que el Señor estaba diciendo, se va a acabar la guerra entre Judá y Efraín porque los voy a volver un solo pueblo otra vez. Eso es lo que está diciendo esta profecía. ¿Cuándo sucede? Cuando salen de la deportación de Babilonia, cuando salen del cautiverio babilónico, sucede esto, se va a unir Judá y Efraín, o sea, van a ser otra vez un solo pueblo. ¿Me están entendiendo? Y dice el Señor, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿cuándo le van a preguntar eso? ¿Al final en Armagedón? No. ¿En qué tiempo? Cuando salen del cautiverio. Pero entonces, antes de salir del cautiverio, el profeta toma el palo, los 2 palos, y los une. Y dice, y cuando te pregunten, porque si usted lee el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta que el pueblo se la pasa preguntándole. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir esta otra cosa que usted nos está diciendo? Y esos 2 palos que representan, así como nosotros cuando nos gusta preguntar de todo. Así le pasaba al pueblo. Entonces el Señor les dijo, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín,
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel, ojo, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esta profecía la toman los sionitas para decir que en el final sucederá eso. No, eso sucedió en la época de la salida del cautiverio. ¿Me están oyendo? Yo sé que les resulta un poquito difícil, pero ahí vamos entrando. Porque no puede ser la profecía para acá, como algunos de nosotros a veces hacíamos, que decimos: no, eso tiene un cumplimiento ahorita y después tiene otro cumplimiento. No, un cumplimiento exacto. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Versículo 22. Y los haré, usted está estudiando Biblia, y cada vez que usted lee Biblia, viene limpieza a su vida. No sabe cómo, pero está sucediendo. Porque es la palabra del Señor la que trae limpieza. Esto que usted está memorizando está haciendo que otras cosas se salgan. ¿Me están entendiendo? Porque el punto es que algunos pensarán que como no nos cerramos los ojos y entramos en una euforia colectiva, entonces el Señor no está ministrando. Pero el Señor está ministrando en nuestros corazones. Y usted necesita saber de qué trata la Biblia para luego entrar a las partes espirituales. Y si no, vamos a caer en el mismo asunto de la unción de Toronto, ¿recuerdan? Que una persona caía a tortijas de la risa al piso y eso era ría y ría y estaba siendo liberada. Otros les daba flatulencias y decían que estaban siendo liberados. ¿Y de dónde eso? ¿Ustedes oyeron la risa santa? ¿O el llanto santo? Todo eso, un poco no de bobadas que no son bíblicas, pero hay veces tendemos a creer más eso que lo que la Escritura enseña. Por eso debemos ser sanos en la fe. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: su abuelita le enseñó Biblia y su mamá también. Por tanto, persiste en lo que has aprendido. ¿Estamos? Los hijos de Dios tienen que conocer la Biblia y tienen que conocer su Señor para poder entender a qué vino el Señor. Sigo, versículo 23. 22. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Amén. ¿Alguna pregunta en cuanto a ahí? Resumo. Ojo, el Señor tiene el pueblo. Con David están en su gloria. Viene Salomón. Salomón comienza a fornicar y a dañar todo en las cosas de Dios. El Señor se desagrada y le dice: le voy a quitar el reino. Se divide el reino. Las tribus del norte, Jeroboam. Tribus del sur, Roboam. Las tribus del norte caen primero en cautividad, duran 200 años y se mezclan. De ahí viene la mayoría de lo que se conoce como gentiles. La mayoría. Es algo simbólico para que me lo entiendan. El Señor hace... Es un ejemplo, ¿no? El Señor bota una gota de tinta en el océano y dice: se regó la tinta por todo el océano. Es una simbología para que nosotros aprendamos, porque en el Nuevo Testamento va a suceder. Y la casa de Judá se mantiene ahí firmecita. Usted ve a Daniel, ve a Ezequiel, ve hombres que quieren seguir en la línea. Luego el Señor le dice: Ezequiel, dígale a este pueblo que así como los abrí, los voy a unir otra vez. Y se van a ir y me van a construir Jerusalén, me van a construir el templo, y así sigue la liniecita hasta cuando vemos al Señor llegar. Pregunta: ¿hay alguna tribu perdida de Israel? Vuelvo otra vez. Su silencio me dice que yo no me he explicado bien. Las 10 tribus en cautividad, las 2 tribus
después de 100 años caen en cautividad. Cuando se cumplen los 70 años para salir Judá, el Señor dice, ustedes van a salir del cautiverio, pero no van a salir como dos, sino van a salir como uno. ¿Me entendieron? 2 palos, únalos y dígales lo que acabamos de leer. Dígales que ahora son un pueblo. Aquí no hay tribus perdidas ni hay nada de esas cosas. Sale parte de la tribu de Judá y ese remanente que el Señor se está cambiando de Efraín. De Efraín, correcto, sí señor. Salen y se unen y van a construir Jerusalén y de ahí nacen los famosísimos judíos. Pero mi hermano, cuando ellos se mezclan, no pierden como ese animal. O sea, no. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a, ¿recuerdan a Ana de qué tribu era? Y cuando el Señor habla a las ciudades dice Neftalí, Zabulón, Isaacar. Ahí están. O sea, no, ellos no pierden, digamos, humanamente hablando, no pierden un linaje cuando se mezclan con otros. Gracias por la pregunta. Humanamente se mezclaron, pero divinamente el remanente del Señor siguió. A ver, de 100,000 personas, no, de 1,000,000 de personas de Efraín, 50,000 se guardaron para el Señor. Siguieron con su cultura. Ahí están. Entonces, cuando van a salir del cautiverio, se unen con los de Judá por la profecía de los 2 palos, y ahí están nuevamente, otra vez, las 12 tribus. Porque la profecía dice, la profecía bíblica, dice que cuando el Mesías aparezca, hay de aquel día grande y temible, dice Malaquías. Porque vendrá, a ver, leámoslo, para que usted no quede perdido. Es que les estoy haciendo un recuento de todos los libros en un momentico. Malaquías capítulo 4. Recuérdelo, el Señor abre las 2 tribus, abre 2 casas, la casa de Israel y la de Efraín, y a cautiverio. Y cuando termina el cautiverio, vuelve y las une, que ya van unos poquiticos. Eso se conoce como el remanente. Ese remanente es el que comienza a caminar y comienzan a multiplicarse hasta la venida del Mesías. Miren lo que dice Malaquías. Sí. Capítulo 4 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Estoy en Malaquías capítulo 4. Malaquías está pegadito a Mateo. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a entrar al versículo 4. Acordaos de mi ley, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y enseñanzas a todo Israel. Y aquí viene. He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Quién dice el Nuevo Testamento que es el profeta Elías? Juan el Bautista. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día grande y terrible? Cuando el Señor va a aparecer en la nación de Israel y los va a juzgar. Va a juzgar a la nación y va a secar el sacerdocio que había. Por eso él maldice una higuera. ¿Recuerdan que él maldice una higuera? La higuera representaba el sacerdocio. No se pierdan, no se pierdan. Importantísimo lo que están mirando. ¿Por qué les digo importante?
Porque los medios de comunicación del mundo van a ser tomados por los judíos. Óigame lo que les estoy diciendo. Los medios de comunicación, así como CNN es de un judío, van a comenzar a tomar todo. Van a comenzar a levantar un templo. Van a comenzar ellos, esa higuera maldita por el Señor, ese sacerdocio, va a comenzar nuevamente a mandar sus redes, que es lo que el Señor llama en Apocalipsis la sinagoga de Satanás. Por eso dice que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Por eso estamos estudiando esto. No lo quiero después ver a usted con una kipa en la cabeza, con el talid y con su tapete. No, hermano, no quiero eso. La sangre de Cristo es preciosísima. Por eso estudiamos, para que ustedes aprendan. Porque no lo que todo el mundo diga es lo que la Escritura dice. ¿Estamos? Es lo que la Biblia dice. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y fíjese lo que dice: él hará reconciliar el corazón de los patriarcas con el pueblo, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando venga el Mesías les va a decir: esto fue lo dicho por los profetas. Y aquí se cumple lo que los profetas dijeron. Entonces reconciliará el corazón del pueblo. Vuelvo otra vez. Israel, que eran 12 tribus, fueron divididas un día. Amén. Cayeron todas en cautividad. Pero al salir de la cautividad, vuelve el Señor y escoge un remanente pequeñito, que es el que manda para que sigan con la cultura. Ojo, ¿por qué caen en cautividad estas 12 tribus? Por desobediencia al Señor. ¿Qué hacían? Hicieron dioses, idólatras, paganos, ¿cierto? Se mezclaron, hicieron una cantidad de cosas. Cuando salen, ya no hay Baales, ya no hay Astarte, Astarot, ya no hay eso. Pero tienen otro bendito problema. Endiosaron su sacerdocio y sus conocimientos. Los endiosaron. Por eso es que el Señor, cuando llega, les dice: hipócritas, se sientan en la ley de Moisés y no entienden lo que hablan. ¿Cómo es posible que ustedes prediquen algo y no entiendan lo que están predicando? ¿Cómo es posible? Si usted se para acá y dice: mire, el Señor es todopoderoso, y el hermano Oscar saca la guitarra y dice: amén, eres todopoderoso, y lo cantamos, sudamos, lloramos, y salimos y se nos olvidó. Se le olvidó que el Señor es todopoderoso. ¿Sabe cuándo Él es todopoderoso? En su calamidad. La calamidad Dios la permite para que usted vea la grandeza del Señor. Porque en su calamidad usted transpira venganza e ira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No dice el Señor que Él hace la llaga y también la cura? ¿No dice eso? Eso dice en Job. Los invito a que lean a Job. A mí me dolería en el corazón que el Señor venga a levantar la iglesia y esté Job ahí paradito esperando que nosotros lo saludemos, y por no haber leído la Biblia no lo conocemos. Sí. O cuando vean un profeta calvo. ¿Quién era? Eliseo, que mandó unos osos porque unos niños malcriados: calvo, calvo, calvo. Como cuando nosotros somos irrespetuosos e irreverentes también con las demás personas. Y el profeta, sin más ni más, les mandó unos osos y los despedazaron. Hay un cojo. ¿Quién es? ¿Quién? Jacob. No, es importante que usted mire, son familiares suyos. Usted tiene un familiar cojo. Hay uno que le sacaron los ojos por mujeriego. ¿Cómo se llama? Sansón. Hay uno que hizo una promesa y tuvo que entregar su hija. ¿Cómo se llama? Dijo: la primera persona que salga a recibirme, te la ofrendo. ¿Cómo se llama? Jefté.
Hermanos, Biblias, Biblia y más Biblia. Mire que nosotros somos tan bendecidos que memorizamos nombres, letras, cosas, pero lo más importante no lo memorizamos. No lo memorizamos. Sabemos quién es Brad Pitt, George Clooney, que por ahí los vemos en películas, pero hablamos como si fuéramos familiares de ellos. Ese Brad Pitt. Memoricemos los nombres de la Biblia. Entonces, cuando salen de la cautividad son uno. Cuando el Señor Jesucristo llega, quisiera terminar, ¿me permiten terminar en esta mañana? Si tome 5 minuticos de su tiempo, gracias. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 6. Porque quiero en la próxima clase empezar con la epístola del apóstol Pablo. Mateo capítulo 10, versículo 6. Resulta que el apóstol Pedro, escribe a los expatriados. Muchos se paran y dicen, hermano, los expatriados fueron esas 10 tribus que quedaron regadas por todo el mundo. No. Por eso ya miramos que no hay tales 10 tribus desaparecidas, porque el Señor saca un remanente y se lo lleva a reconstruir nuevamente a Jerusalén. No hay tales 10 tribus perdidas. Lo que pasa es que cuando Pedro escribe a los dispersos, es a los que acaban de corretear. Recuerdan en Hechos capítulo 4 y 5, que están todos muy contentos, armaron su iglesia, se convirtieron 3,000, luego 5,000, ya hay 8,000, y todos están felices. Y el Señor les dice, no Señor, ustedes no han entendido, me toca sacarlos corriendo de acá, porque tienen que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y por eso es que viene una dispersión. A esa gente que sale dispersa, es a la que le escribe Pedro. No le está hablando a 10 tribus que se perdieron, que a lo mejor Estados Unidos es una tribu perdida, que por eso son tan prósperos, que no hay gente más prósperos que los judíos, que ellos tienen la bendición de por aquí, de por allá. No, hermanos, dejémonos ya de tanta cosa y analicemos la Biblia tal cual está. La iglesia del Señor es la que tiene y mantiene la bendición. ¿Por qué? Porque están vivos, porque tienen al Espíritu del Señor en ellos. Si su nacionalidad es israelita, usted es un cristiano. ¿Me entiende? Aquí no tenemos judíos mesiánicos. Lo que tenemos son cristianos, o hombres y mujeres que siguen al Señor que los rescató. ¿Estamos en ese punto? Muy bien. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 6? Alguien que lo lea muy despacio y muy claro. No, hábleme más claro, hermano. Sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué rico. El hermano Martínez tiene voz militar y nos habla aquí bien bajito. Hermanos, voy a hacer una pregunta. El Señor Jesucristo y habla de los samaritanos. ¿A quiénes se refiere? Esa es una mezcla, sí, a Israel. Esos los samaritanos, a ver, como una línea, la línea del remanente, cuando les hable de remanente, son las 12 tribus que salieron. Amén. Cuando les hable de remanente, ¿quiénes son? Las 12 tribus, pero en la porción pequeñita. Eso es el remanente. El remanente entra y ahí surge el sacerdocio nuevamente. Pero como hubo mucho pueblo que no quisieron seguir, se fueron a vivir a la ciudad de Samaria. ¿Recuerdan que ahí están mezclados con mucha gente? Los que salieron del remanente se fueron para Jerusalén. Pero los otros habitaron todas las mismas tierras que eran de ellos, pero no seguían el sacerdocio en Jerusalén. Vamos aquí al texto. Ellos establecieron su propio sacerdocio, ¿no? Sí. Pero ya sin tanta idolatría. Versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Vean la diferencia. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Quién es el que va a entrar a la ciudad de los samaritanos? El Señor.
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese remanente que salió necesitaban oír la voz del Señor. Y el Señor dice, primero van a los judíos. Después el Señor va a los samaritanos, que es cuando tiene el diálogo con la samaritana. ¿Recuerdan que hablábamos que le dice de sus 5 maridos? Hablándole de cómo había pasado por los diferentes imperios. Y él va a donde los samaritanos. Luego cuando el Señor, quiero que abra su Biblia, vamos al 15:23 de Mateo. Porque en el ministerio del Señor vino mucha gente para que el Señor los atendiera. A ver, el Señor viene a bendecir toda una comunidad. ¿Me entienden? Trae mercados para la comunidad. Escúchenme la ilustración a ver si me lo entienden. Pero primero Él necesita darle a los de su casa. ¿Me están oyendo? El Señor Jesús primero le va a dar mercado a los de su casa. Luego le va a dar mercado a su familia. Y luego le va a extender al resto del mundo. Por eso cuando estaba dando el mercado a los de su casa, vinieron y le dijeron, Señor, 1 libra de arroz. Ojo, es una ilustración, porque después me dicen, ¿dónde está la libra de arroz en la Biblia? Es una ilustración. Entonces el Señor está repartiendo el mercado en su casa y viene una señora, Señor, regálame aceite, regálame arroz. No puedo darle la comida de mis hijos a los perros. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque Él es estricto. Él viene primeramente a su casa. Luego pasa a sus familiares, que son los samaritanos, conocidos también como los gentiles. Y luego pasa a los gentiles, que ya somos los paganos, que somos denominados los griegos. ¿Me entendieron el punto? Primero viene a la casa de Israel, a los judíos. Luego vendrá a los samaritanos. Y luego pasará al resto del mundo. Por eso dice en Mateo capítulo 15, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. A ver, se lo voy a leer. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David. Ella clama con un nombre que solo corresponde a los hebreos, a los judíos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron al Señor diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estamos? Primero la casa. Luego, en Juan capítulo 10, dando una enseñanza, Juan capítulo 10. Ya vamos para allá. Juan capítulo 10, el Señor en su discurso en el versículo 16, hablando de los pastores buenos y los pastores malos, y el verdadero pastor dice, así como el Padre, leo el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso. Ahí está dando el anuncio de las ovejas que vienen. Ya vienen con los de Samaria, ahora vienen las otras ovejas. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Me quedan 2 versículos y terminamos. Capítulo 1, versículo 6 al 8, que era lo que preguntaba la hermana Mayra. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Listo? Es que tengo la maña de irme muy rápido en la lectura. Tengo que aprender a esperar, como dijo Jacob. Tengo ovejitas que caminan muy suave, entonces me toca caminar al ritmo de ellos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que está diciendo el texto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, oiga la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oído, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, primero en la casa, Jerusalén, segundo, Judea, tercero, Samaria, y luego lo último de la tierra. Hay un plan específico del Señor. Primero era Jerusalén y Judea, luego Samaria con los que nos estaban tratando, y después hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 15, versículo 14, y cierro ya con esto. Mis hermanos, todas las promesas hechas en la Biblia se cumplieron. Hay otras que están por cumplirse. Eso lo hablo en el terreno histórico natural. Ahora les hablo en el terreno espiritual. Hay muchas promesas bíblicas que Dios te ha dado. No te sueltes ni por un momento de ellas. ¿Me oyeron? Vuelvo, porque es que hay veces relacionamos las cosas mal. Yo les estoy dando un contexto histórico gramatical. Estamos viendo la historia. Amén. Pero luego miramos por encima de la historia y en lo espiritual. Hay promesas en la Biblia que el Señor te dijo, hijo, te haré y te bendeciré, o haré esto o haré lo otro. Usted manténgase firme ante esa palabra. No dude ni por un momento. Confíe en el Señor. Y así vea que la situación es adversa, confíe en su Señor. Porque lo que les estoy mostrando es que a través de todos los profetas y la ley, todo lo que se dijo se cumplió. Después vamos a coger libro por libro, como lo venimos haciendo, y nos vamos a enterar. Preguntan los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino? Y el Señor les dice, lo que a ustedes les compete es ir a predicar. Les contestó, pero ellos no oyeron una respuesta enfática. ¿Restaurarás el reino de Israel? El Señor les dijo, vayan por todo el mundo. Que cuando ustedes estén haciendo eso, comienza a restaurarse el verdadero Israel. El Israel del Señor. El Israel que es espiritual. No estoy hablando de una nación étnica. Cuando el Señor vino, enjuició a Jerusalén, enjuició a Judea, enjuició a las 10 tribus y les dijo, ya no más con ustedes. Ya lo que yo tenía con las 12 tribus, hasta aquí llega. De ahora en adelante, llamo a 12 hombres y esos 12 hombres son los representantes de Israel. Y de aquí en adelante el Israel va a ser espiritual. Y mandó los 12 apóstoles. ¿Estamos? Ok. Hechos capítulo 15, versículo 14. Ya vimos que los mandaron a predicar a Jerusalén, a predicar a Judea, a predicar a Samaria. Y aquí en el concilio de Jerusalén, el versículo 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pedro les cuenta cómo el Señor un día en una visión lo mandó a casa de Cornelio. Cornelio es un hombre gentil. Y cómo vino la palabra del Señor a ellos. Amén, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima clase redondeo con Efesios los 3 versículos que me quedaron y entramos a la carta de Pedro. ¿Qué era lo que quería enseñarles por medio de todo esto? Que Dios instituyó un pueblo étnico, de raza, llamado Israel. Les dio promesa, les dio la ley, muy espirituales. Ese pueblo nunca quiso tomar en cuenta al Señor ni a su palabra. Y el Señor se entristeció y los entregó a cautiverio.
pero por amor de su nombre, dijo, no los voy a dejar que se pierdan ni que perezcan. Óigame, no se me vayan. Y saca del cautiverio otra vez y los une en dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín. Y sale ese remanente del Señor hasta llegar a las páginas del Nuevo Testamento. Cuando el Señor pisa Jerusalén y comienza su recorrido por Galilea y todo eso, ahí están asentadas las tribus. Y el Señor comienza su predicación a decirles y enjuiciarlos uno por uno, uno por uno. Y a todo el sacerdocio que había hecho lo malo delante de Dios. Cuando él va camino al templo, maldice la higuera. La higuera es representativa en Israel del sacerdocio levítico. Y lo maldice. Maldice ese sacerdocio. Porque hicieron las cosas mal. No porque el sacerdocio implementado por el Señor sea malo. Fue que ellos lo tergiversaron. Israel étnico era una viña. Y dentro de la viña el Señor había puesto una higuera. Después vamos a ver esas parábolas. Cuando el Señor viene y muere en la cruz del Calvario, óigame, cuando el Señor viene y muere en la cruz del Calvario, queda satisfecho todo el Antiguo Testamento. Cuando Él resucita, comienza su trabajo con los discípulos y le dice, ahora Israel, no que haya un cambio, tengo que aclararles esto después, sino por la premura del tiempo, es espiritual. Y ustedes van a llevar el mensaje a todas las naciones. Porque los de mi pueblo ahora van a nacer de nuevo y van a tener mi espíritu dentro de ellos. Y el Señor cortó relaciones con el Israel étnico. Así es que si usted va y le predica a un israelita y el israelita se convierte al Señor, gloria a Dios, ganaste un alma. No que nosotros no vayamos a predicarle a ellos, pero la soberbia que ellos tienen no deja que nosotros no le acerquemos para predicarles. Y esa es la ofensa que ellos tienen y es lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 9, 10 y 11. Dice, no te jactes, antes más bien teme, porque así como el Señor castigó al Israel étnico, si tú como hijo de Dios no caminas como el Señor te dice, también vas a ser castigado. Oremos, mis hermanos.